Familia, viernes, y no penséis que empiezo el vlog con un café de la Comuna, pero sí que os quiero enseñar que si os enseño un vaso de café de la Comuna y os digo que estoy en Girona, podéis imaginar con quién estoy para pasar el fin de semana, ¿no? Y si no lo estáis, pues lo vais a ver enseguida. Mirad quién hay por aquí. Persona número 1. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Os presento a Jordi Pujol. Persona número 2, Jordi Pujol. La primera vez que lo veis en el canal. Aquí estoy. Como dice mi madre, no el Jordi Pujol del presidente, sino... Y que por cierto, me ha dejado las oficinas de Athletic Fair para poder trabajar aquí cada mañana. Casa Athletic. Entonces, muy top. Y mirad quién hay ahí. Este lo conocéis de algo. ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estamos bien? Y vais a pensar que es la primera vez que lo hace, pero no, mirad qué imagen os dejo de cuando me encontré con él en la autovía. Mirad quién llega por ahí, familia. ¿Os suena de algo esa persona? ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estamos bien? Presentamos a Apple. Tiene miedo porque llueve. Sí, ¿le da miedo? Sí. Jolín. Bueno, una vez terminado de trabajar, 3:15 de la tarde, vamos a ver si comemos y a ver dónde me llevan a comer, a ver qué tal. Por cierto, qué bonito está Girona, mirad cómo han decorado la catedral con flores, muy chula. A ver, nos estamos planteando grabar podcast. ¿Deberíamos de grabar podcast, sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Ya que estamos juntos. El camarero. ¿Qué deseado, señores? A ver, a mí no me preguntes que ya sabes que voy a pedir, además. ¿Qué me recomendáis? Me gusta básicamente todo, creo. Me dijiste de venir. Se está defendiendo una hora antes. de por qué no vino al podcast de la banda en el que hablamos de los 3.000 euros, de qué haríamos con 3.000 euros. Bueno, pues de la misma mañana. Hay que decírmelo un día antes, por lo menos. Perdóname. ¿No? Bueno, da igual. No quiero llorar de trabajar mucho porque yo no soy de hacer eso. Así que yo no me siento mal por no haber venido. Punto, ya que lo dejo. Viernes tarde y aún os tengo que grabar el vídeo. Bueno, grabar las tomas de B-roll y editar el vídeo que ya habéis visto de este domingo pasado de los modos de concentración en iPhone, así que... Café de finca. Muy recomendable. Y patrocina el vídeo. Mirad dónde acabo de volver a entrar. Dios, qué blanco todo. No se ve nada ahora. Wow. Este es mi nuevo set. Y ahora cuando se despiste, prometo que sin que se me vea salir por la puerta, me la voy a llevar, ¿vale? La voy a echar a la caja que está ahí preparada, voy a volver a meterla en su caja y voy a salir por la puerta tranquilamente. Y si me cabe, me voy a llevar la Rodecaster. Mira, encima esto no está... Ahora sí que está luz al máximo. Y lo chulo de esto es que he conectado todo aquí. Entonces yo llego a casa, pongo el MacBook aquí. Entonces ya está conectada la cámara, el micrófono la Rodecaster, todo. ¿Qué te parece? Muy top. ¿A qué es el estudio que me merezco? Aunque sea para trabajar en Repsol, pero me merezco este estudio. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba de sonido y vamos a ver qué suena mejor. Si los dos HomePod que hay aquí conectados en estéreo, uno y otro, versus... Sonos era 300. ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo que lo tengo medio claro, porque he de confesar que lo he probado en casa de Javi, pero solo uno. Entonces vamos a hacer la comparativa y vamos a ver qué tal se escucha. Ahora os cuento. Quedaros que interesa. Grandes, pero justo aquí en la esquinita y poner algo más tipo Twitter o algo así más pequeñito delante, porque tiene que ser la leche, tener aquí en la oreja, tío, los disparos, los coches, el martillo de Thor llegando. Conclusión, pero les decimos conclusión. Para mí el HomePod no es tan agresivo
que me refiero a agresivo, que el sonido es como viene como a por ti, ¿sabes? No no soy experto en audio y cuesta un poco explicarme lo que siento, pero el Sonos me siento como que viene a por mí. El HomePod es como más tranquilo, entonces depende de lo que te guste más. Correcto. Pero el Sonos sí que suena más fuerte que dos HomePods juntos, no Sí. uno o dos, Confirmamos. que es fuerte decirlo, así que muy fuerte lo que ha hecho Sonos y depende de lo que te guste más. También si tienes HomeKit, casa inteligente, yo me quedaría con el HomePod. Si quieres sonido estrictamente y quieres hacer una fiesta, yo creo que sí. Pero ojo que potencia controlada, porque suena muchísimo y normalmente se decía Nikia, cuando un altavoz, normalmente, no siempre, pero cuando un altavoz suena tan alto es fácil que se cuele algún sonido tipo metálico, como que rompe la onda. Y sin embargo que va súper conseguido, suena El HomePod muy a lo fuerte y mejor- muy bien. El HomePod a lo mejor lo controla más, pero no se arriesga tanto. Claro, esa sería una buena expresión, no se arriesga, no están arriesgados. ¿Listo? No nos cerramos. Oye, y ahora, yo por si lo estáis viendo, Sonos, yo encantado. Os prometo una review épica. No sé cómo, pero una review épica. Espera. Así de épica, la review. Venga. Así me gusta, como debe de ser. No sé qué saldrá, pero vamos a intentarlo. Estoy grabando yo también. Pero dile hola al blog. Hola, vlog. Es que estoy grabando ya una cámara aquí, otra cámara allí. Mi familia, yo quiero tener ese setup, ese estudio. Bueno, esto es mi salón más que mi setup, pero bueno. Que tenga que llegar yo a casa de Nikias a ganarle al FIFA, verdaderamente muy fuerte. No es verdad. Se supone que estaba imbatido, ¿sabes? Estaba invicto y no. Le he ganado 2-0. Venga, lo confieso, me ha ganado 2-0. Pero eso sí, Barça-Madrid. También eso hace, yo sabéis que muy del Madrid no soy, así que quizás no he sentido la motivación necesaria para ganar. Bueno, yo Pero te hay he que dicho decir- hacer un Elche Girona, Claro, pero bueno, hubiese sido bien. Un Elche Girona sí que hubiese sido a lo mejor algo más justo. Después lo hacemos y nos hacemos una buena Venga, calentada. y lo grabamos, a ver qué pasa. Por cierto, dos cosas. Una, quiero dejar constancia que me ha ganado la prórroga. O sea, eso ya dice algo, ¿vale? Venga. Hasta la prórroga 0-0. Te la admito, ¿eh? ¿eh? Vale. Luego, pues oye, no está tan mal. Venga. Y segundo, se viene calentada. Ojo, ¿eh? ¿Sabéis de qué? No, no lo sabéis. Bueno, quizás sí por si tiene relación con el título, pero... No le des tanto hype porque van a pensar que te vas a comprar un Ultra o un iPhone 14 Pro. No, eso ya va en los bolsillos. Va a ser algo diferente, que hace tiempo que no compro. No digo más. Yo no diría lo mismo porque yo sí que me lo compro más frecuentemente. De hecho, tiene más que yo. Sí, bastante. Ahora veréis de qué se trata. Vale, va. David se va a calentar con un iPhone 14 Pro. No, es broma. Pero por lo menos ya tiene título para el vídeo. Sabéis de sobra que no cambio el Pro Max. Me pasa como Javi, solo por la batería. Aquí tienes la carátula. ¿Qué te has comprado? Calentada. Súper calentada. No, es broma. Funko. ¿De qué puede ser? ¿De qué creéis que puede ser? Señor Rocket, que ahora le tengo un cariño especial más que nunca después de ver volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Está muy chulo, ¿eh? Y aún compraré alguno más cuando hayan más, porque no me acuerdo cuál es la escena, pero hubo una escena que dije, de esto sacarán Funko y la Aquí quiero. están todos. No, pero aquí no está... Quiero alguno que sea mítico, algo que simbolice alguna escena mítica de la peli. Seguro que a futuro sale. Familia, qué grande la gente, bueno, concretamente Jordi de Atlética Fer. Mirad, qué regalazo. Bueno, Nikias también me ha dado pegatinitas de hamburguesa, ¿eh? Pero fijaros, botellita de Sunto, café de especialidad. Va a haber que compras una cafetera, quizás es la oportunidad. Me han dado más pegatinas, pero sobre todo mirad qué chula. Sí, señor. Bueno, llega el momento de cambiar al iPhone. Espero que se esté viendo bien lo que llevamos de vlog, porque, ostras, es el primer vlog que grabo con perfil de color HLG
gracias al curso de Dani Spla, que por cierto, un besazo enorme y gracias por el curso, que ya lo he hecho y ahora toca practicar, que es lo más difícil. Entonces, bueno, espero que el tramo que lleguéis viendo y lo que viene se vea bien. Sobre todo ahora que vamos a cenar, he dejado la cámara por no ir cargado con la cámara y ya lo que voy a hacer es ir grabando directamente con el iPhone, que como podéis observar la calidad es de 10. Vamos a ver qué hay de cenar.